La historia de la esclavitud, pasado y presente. La esclavitud es una de las prácticas más crueles y prolongadas en la historia de la humanidad. Ha marcado comunidades, economías y culturas a lo largo de los siglos. Este video explora sus orígenes, su desenlace y su impacto en el presente, no solo como una lección de historia, sino como un llamado urgente a combatir las injusticias que aún persisten. Desde las primeras sociedades, el ser humano ha encontrado maneras de subyugar a otros. La esclavitud, en su forma más básica, surgió como un sistema para explotar la fuerza laboral de personas consideradas inferiores o enemigas. En antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra, deudores o personas nacidas en esclavitud. Aunque estos sistemas varían culturalmente, compartían un denominador común: la deshumanización de las personas esclavizadas. Con el paso del tiempo, estas prácticas esclavistas se expandieron. Durante la Edad Media, los mercados de esclavos florecieron en Europa, África y Asia, estimulados por economías en crecimiento y la necesidad de mano de obra barata. La esclavitud estaba arraigada en culturas de diversos imperios, marcando una tendencia que crecería exponencialmente con los nuevos descubrimientos geográficos. El comercio transatlántico de esclavos, desarrollado a partir del siglo XV, significó un cambio dramático en la historia de la esclavitud. Con la llegada de los europeos a las Américas, la demanda de mano de obra creció de manera vertiginosa, especialmente en plantaciones de azúcar, algodón y tabaco. Para satisfacer esta demanda, millones de africanos fueron capturados, vendidos y transportados en condiciones inhumanas hacia el Nuevo Mundo. El llamado Triángulo Comercial conectó a Europa, África y América en una dinámica comercial basada en la explotación. En este sistema, los africanos eran secuestrados de sus comunidades, obligados a recorrer el Atlántico en terribles condiciones y sometidos a trabajos forzados al llegar a las colonias. África, como continente, sufrió una desintegración social y política debido a la pérdida masiva de su población y la violencia derivada de las capturas. ¿Por qué los africanos fueron especialmente elegidos como víctimas de la esclavitud transatlántica? Las razones están profundamente vinculadas a la lógica del colonialismo. Los colonizadores europeos justificaban la esclavitud mediante narrativas racistas que deshumanizaban a los africanos y los presentaban como naturalmente inferiores. Además, muchos pueblos africanos estaban organizados en comunidades que no contaban con la infraestructura militar necesaria para resistir los ataques de los traficantes de esclavos. La religión también jugó un papel importante. A menudo, los colonizadores empleaban interpretaciones manipuladas de textos religiosos para justificar esta explotación. De esta manera, el racismo sistemático y la codicia construyeron las bases ideológicas de siglos de injusticia. La esclavitud como institución duró siglos, dejando una huella imborrable en regiones enteras. En las Américas, persistió desde el inicio de la colonización europea en el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. La economía global prosperó a costa de millones de vidas humanas, creando estructuras de desigualdad que perdurarían mucho después de la abolición formal de la esclavitud. Sin embargo, no fue un fenómeno exclusivo de América. En Asia, Europa y Oriente Medio, la esclavitud también estuvo profundamente arraigada. En muchos casos, aunque las formas difirieran, la esencia del sistema seguía siendo la explotación de grupos vulnerables. A pesar de la opresión, algunos personajes marcaron la lucha por la libertad. Harriet Tubman, una exesclava en Estados Unidos, lideró a muchos hacia la libertad a través del llamado ferrocarril subterráneo. Olaudah Equiano, un africano esclavizado que compró su libertad, se convirtió en un influyente abolicionista gracias a su autobiografía, que expuso los horrores de la esclavitud. Por otra parte, figuras como Abraham Lincoln fueron fundamentales en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Con su proclamación de emancipación en 1863 y la aprobación de la 13ª enmienda en 1865, sentó las bases legales para acabar con la esclavitud. En Gran Bretaña, William Wilberforce lideró movimientos abolicionistas que influyeron en la abolición del comercio de esclavos en 1807 y de la esclavitud en el Imperio Británico en 1833. La abolición de la esclavitud fue un proceso largo y lleno de resistencia por parte de quienes se beneficiaban del sistema.
Un evento crucial fue la Revolución Haitiana, la primera rebelión de esclavos que triunfó y resultó en la independencia de Haití en 1804. Esto inspiró a otros movimientos abolicionistas en América y Europa. En Gran Bretaña, la aprobación del Acta de Abolición del Comercio de Esclavos en 1807 marcó un hito, seguido por su abolición completa en 1833. En Estados Unidos, la Guerra Civil fue un conflicto clave que enfrentó a estados esclavistas y abolicionistas, terminando con la victoria del norte y el fin legal de la esclavitud. Aunque estos eventos fueron significativos, el cambio real llegó lentamente, ya que la desigualdad racial y la explotación continuaron de diversas formas. Aunque la esclavitud como institución formal terminó en la mayoría de los países durante el siglo XIX, su esencia persiste hasta el día de hoy. Actualmente, millones de personas son víctimas de formas modernas de esclavitud, incluyendo la trata de personas, el trabajo forzado, la explotación sexual y la servidumbre doméstica. Datos recientes revelan que más de 40 millones de personas viven en condiciones similares a la esclavitud en el mundo contemporáneo. Estos problemas afectan tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. La globalización, la corrupción y la falta de regulación adecuada han permitido que estas formas de explotación proliferen. Combatir la esclavitud moderna requiere un esfuerzo internacional conjunto. Esto implica no solo reforzar las leyes contra el tráfico humano y el trabajo forzado, sino también atacar las raíces de este flagelo, la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación. La historia de la esclavitud es tanto un recordatorio de la capacidad humana para oprimir como un testimonio de la resiliencia y el espíritu de lucha por la justicia. Al reflexionar sobre este pasado doloroso, es crucial reconocer que todavía queda mucho por hacer para erradicar las formas actuales de esclavitud. Este video es una invitación para aprender del pasado, comprender las conexiones entre la historia y el presente y actuar en favor de un mundo más justo. Cada pequeña acción cuenta para combatir las injusticias arraigadas en nuestras sociedades. Recordemos que la verdadera libertad implica no solo la ausencia de cadenas físicas, sino también de estructuras que perpetúan la opresión.